¿Cuántas veces se ha traicionado a alguien? ¿Cuántas veces has pasado por la situación de preguntarte qué fue lo que hice para merecer esta traición? Y ese amigo, amiga, pareja o incluso familiar de repente y de la nada decide traicionarte como si no hubiese ocurrido nada e incluso comenzar a hacerte daño, dejándote a ti solo y preguntándote ¿por qué? ¿Qué fue lo que le hice a esta persona exactamente para que hiciera toda esta basura en mi contra? Si nunca te ha pasado esto, es porque probablemente eres tú el que lo ha hecho. Pero si te ha pasado esa situación en la que de repente un amigo tuyo empieza a comportarse de forma súper fría y al poco te enteras de que está hablando mierda de ti a tus espaldas o está incluso haciendo acciones negativas en tu contra sin tú haberle hecho absolutamente nada, déjame decirte y déjame reconfortarte de que tú no fuiste el problema. El problema es nuestra especie, el cómo está compuesta, y te vengo a demostrar cómo la mayor parte de las personas de este planeta son malvadas y están hechas, evolucionadas para herirte, para destruirte. Y si no sabes cómo son, cómo se comportan y qué es lo que suelen hacer, es altamente probable que esto te ocurra una y otra vez en tu vida, dejándote preguntándote todo el rato en bucle, ¿seré yo el problema? Así que con este vídeo te vengo a reconfortar un poco. Tú no eres el problema, nuestra especie lo es. Antes de empezar, hola, me llamo Dallas y en mi canal hago vídeos de temas tanto virales como interesantes, dándote mi punto de vista que muchas veces ofende a muchas personas, y solo la gente inteligente y no malvada puede estar aquí suscrita dentro del canal. Todos los demás son los típicos traicioneros que se la pasan jodiendo a gente en su vida. Y así comencemos. Mini. ¿Sabes lo que es el dodo? Era un pájaro que vivía en una isla aislada del resto del mundo en la cual no tenía depredadores de ningún tipo. El dodo vivía tranquilo, sin exposición alguna a depredadores que quisieran cazarle, y era un ave regordeta que no volaba y que se había adaptado evolutivamente a las costumbres de poder comer bien sin ningún tipo de problemas ni estrés, totalmente amigable y sin maldad alguna por dentro. ¿Qué fue lo que sucedió? En cuanto el ser humano llegó a la isla donde poblaban los dodos apenas tardaron unos pocos años en ser totalmente exterminados, aniquilados del mundo. Las razones sobre por qué fueron aniquilados no son solo el ser humano, sino también los animales que el ser humano trajo a esa misma isla. Perros, gatos y cualquier otro tipo de animal que mataba al dodo, igual que el propio ser humano. El dodo es el ejemplo perfecto de cómo una falta de instinto malvado, de mal pensamiento al respecto de lo que viene, puede provocar y provoca la extinción de una especie. El dodo, al haber estado durante cientos de miles de años, no sabemos ni siquiera cuánto, totalmente aislado del planeta y sin enfrentarse a ningún tipo de maldad, jamás tuvo la necesidad de desarrollar ningún tipo de instinto de tener que pensar mal de otras criaturas, porque ninguna otra criatura le hacía ningún daño al dodo. Claro que en cuanto llegaron criaturas que sí querían hacerle daño, el dodo simplemente dejó de existir. De una especie tranquila y exitosa simplemente quedó absolutamente nada, los fósiles que todavía podemos encontrar de los dodos. Por eso, para que un animal pueda sobrevivir en este mundo tan loco, tiene que desarrollar ciertos genes que de forma instintiva le hagan pensar mal, le hagan ser egoísta, huir y aprovecharse de las situaciones necesarias y específicas. Vamos a poner un ejemplo del ser humano. El ser humano a lo largo de su historia, para sobrevivir, ha tenido que aniquilar a otros seres humanos, y la evolución funciona de tal manera en la que al final el que sobrevive es el que suele extender su genética para futuras generaciones. Desde hace mucho tiempo distintos estudios relacionan que padres psicópatas dan a hijos psicópatas, y si realmente estas enfermedades mentales se heredan, inclusive en hijos adoptados que no han sido criados por sus padres biológicos, lo que sabemos sobre el cerebro, que realmente no es tanto, nos lleva a pensar que de verdad este tipo de rasgos psicopáticos o rasgos malvados del cerebro se heredan en los hijos, igual que muchos otros instintos que han sido construidos en nuestro cerebro desde antes que siquiera naciéramos. Entonces, imaginemos al animal que éramos nosotros, el típico primate en medio de la selva que tiene que huir de un tigre. Imaginemos a dos tipos de primates, uno de ellos egoísta y otro de ellos empático y bondadoso. En una situación, imaginemos al empático y bondadoso que huye con otro primate de este mismo tigre y trata primero, mientras está huyendo de este tigre, de ayudar a su compañero a subir al árbol para evitar que el tigre le coma. Este primate, con un gen más empático, es mucho más probable que termine muriendo debido a intentar ayudar al otro primate. Sin embargo, otro primate que sea más egoísta y decida pasar de su compañero y subir
subir corriendo al árbol, es más probable que sobreviva, permitiendo que su amigo sea devorado por el tigre, permitiendo que durante un día más pueda proliferar más su genética y reproducirse con otros miembros de su especie. La evolución no es un proceso de una sola generación, es algo que lleva a muchas distintas generaciones y muchos individuos diferentes, que distintas cosas aleatorias de la naturaleza permitan que prolifere su genética o no. Entonces no podemos medir toda la evolución solo en un episodio, pero está claro que viendo cómo es el mundo a día de hoy y simplemente observando cómo se comporta el ser humano, podemos ver que claramente nuestra sociedad y nuestro ADN está compuesto de tal manera en la que el más egoísta y el más malvado siempre se ve beneficiado. Pero probablemente dirás, bueno, Dallas, pero entonces todo el mundo sería egoísta y nadie nunca sería empático, y sí conozco a alguna gente empática. Sí y no. Mientras que el primate egoísta tal vez tenga más posibilidades de sobrevivir, lo cierto es que el egoísta al mismo tiempo es visto mal por otros primates. Con lo cual, si el egoísta consigue subir primero al árbol y deja a su compañero abajo y su compañero muere, entonces no queda nadie para juzgarle. Pero si su compañero vive, ese primate será capaz de ver mal al egoísta y también comunicárselo al resto de miembros de su tribu, provocando que la capacidad reproductoria del egoísta sea inferior al ser visto como alguien egoísta y malvado. Pero ¿por qué nuestra sociedad es egoísta y al mismo tiempo ve mal a aquellos que son egoístas? Porque el tú ser egoísta prima sobre tu propia supervivencia, pero el que otros sean egoístas significan que atentan contra tu propia supervivencia. Entonces, nuestra especie es un constante jueguito de cómo puedo sobrevivir y al mismo tiempo que los otros piensen que me preocupo por su supervivencia, aunque en realidad siempre me preocupo mucho más por la mía propia. Por eso, durante toda nuestra existencia, los seres humanos hemos desarrollado una manera en la que muchos se dedican a fingir sentir empatía o bondad por otros, cuando en realidad lo único que quieren es continuar con su propia supervivencia, haciendo creer a los otros que se preocupan por ellos. Pero lo cierto es que la empatía, una gran parte de las veces, por no decir la gran mayoría de las veces, no surge por una bondad altruista, sino por una necesidad del ser humano de continuar su propia supervivencia, haciendo que los otros lo vean de forma correcta y no realmente porque se preocupe por la supervivencia de los demás. A fin de cuentas, a día de hoy que la sociedad te vea mal es totalmente irrelevante. Puedes seguir trabajando, puedes seguir yendo a comprar comida, no te va a pasar nada malo. Pero cuando éramos una especie que se agrupaba en tribus de 100 o 200 habitantes, el hecho de que el resto de tu tribu te viera con malos ojos significaba tu expulsión, y tu expulsión de la tribu significaba tu muerte, porque tú no podías sobrevivir solo dentro de las selvas en las que vivíamos hace 100.000 o 200.000 años. Con lo cual, también el fingir esa empatía es algo que viene de forma instintiva, a pesar de que de forma instintiva la gran mayoría de seres humanos son malvados y brutalmente egoístas. Y esto es algo que podemos reconocer fácilmente dentro de los niños. Cuando estaba investigando al respecto de este asunto, observé que diferentes estudios desde los 60 acerca de la tríada de la maldad, algunos posicionan a más del 25% de la población del planeta con altos rasgos de la tríada de la maldad, que vendrían siendo el narcisismo, maquiavelismo y la psicopatía. Sin embargo, debo deciros, y esto es muy importante, que la psicología no es una ciencia en sí misma, y muchos de estos estudios no son tampoco al 100% confiables, dado que ni siquiera comprendemos al 100% cómo funciona exactamente el cerebro humano. Tenemos una cierta noción, pero no sabemos realmente el funcionamiento correcto. No nos queda más que especular al respecto, así que lo que te voy a decir es especialmente especulación y experiencia y observación, a pesar de que todavía no podamos verificar al 100% cómo funciona exactamente el cerebro humano. Y además, y esto es muy importante, el ser humano es brutalmente mentiroso, y todos estos estudios se basan única y exclusivamente en que una persona te responda a ciertas preguntas, y la gente por supuesto siempre va a mentir acerca de lo que se preocupa sobre los demás. A cualquier persona que le preguntes, ninguno de ellos te va a decir, sí, yo soy un egoísta de mierda y me la suda todo el resto de personas. Todos te van a intentar decir, no, yo me preocupo mucho por mi familia y por bla bla bla, pero eso podemos observar a simple vista que es claramente mentira. No existe prácticamente ni una sola familia en este mundo que no se hayan terminado peleando por casos de herencias. Y es que creo que las herencias son el ejemplo perfecto y absoluto de cómo incluso personas que supone que son tu propia sangre, tu familia, alguien que supone que tienen que confiar en ti ciegamente, realmente no valen de absolutamente nada. ¿Cuántas familias no habéis conocido, o si no la vuestra propia, que han terminado peleados por temas de herencia? Y muchas de estas herencias ni siquiera siendo muy grandes. Hablamos de herencias a lo mejor 10.000, 20.000, 30.000 dólares que terminan peleadas estas mismas familias. Ya ni imaginemos las que son de millones. Y algunas de estas herencias incluso con testamentos de por medio, únicamente peleando por a ver quién puede rascar un poquito más del pastel de la herencia del abuelo o el padre que se murió. Entonces todo el mundo es muy sonriente y muy bueno cuando se trata de no hacer nada, pero cuando está en juego tu capacidad de supervivencia o aumentar tu calidad de vida, ahí la gente demuestra cuál es su verdadera cara. Y su verdadera cara
clara es que todo es un sálvese quien pueda. Existe muy poquita gente que de verdad, de forma honesta, sean buenas personas. Yo pondría a estas personas tal vez inferiores al 1% de la población. Incluso personas que aparentemente puedan parecer buenas, dales la situación específica y concreta en la que puedan demostrar su maldad, y muchos de ellos la demostrarán. Puede que un montón de amigos tuyos o lo que sea, en un momento bueno te estén diciendo, ay sí, qué buenos amigos somos, cómo te quiero, etc, etc. Pero dales la situación específica donde traicionarte les lleve a ellos a un aumento dentro de su supervivencia o calidad de vida, y definitivamente te traicionarán. Puede que tu novio o tu novia te diga, no, sí, si te fuera a pegar una bala, yo me pondría en medio para salvarte. Pero dada la situación en la que eso sucediera, ¿realmente crees que lo harían en serio? ¿Que de verdad sacrificarían su propia vida por dártela a ti? Evidentemente nunca vas a experimentar algo así. Son estas situaciones hipotéticas que se usan únicamente para juzgar a la gente y su disque empatía o disque amor por ti, que en realidad nunca van a suceder. Nunca va a pasar esto de ¿a quién me salvarías, a mí o a tu madre? Eso son tonterías de cosas estúpidas que dicen para intentarte juzgar, cuya única respuesta correcta es decir, sí, yo te salvaría a ti antes que a mí, cuando en realidad en el fondo prácticamente nadie sería capaz de hacer eso, muy poca gente. Y aquí es donde vamos a la siguiente parte de quién es quién. Una cosa que me gusta repetir muy a menudo es que nunca conoces realmente a tu novio o a tu novia hasta que le dejas. Durante la relación todos son flores, maravillas, ay, cómo te quiero, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, hasta cierto momento. Luego en cierto momento todas las relaciones terminan siendo una basura de discusión tras discusión que no va a absolutamente a ningún lado. Y yo os vuelvo a preguntar, ¿qué hacéis en relación siquiera? Si sabéis todo el rato que estáis repitiendo la misma locura una y otra vez en bucle, ¿para qué seguís en relación? Pero ahí seguís y repitiendo los mismos bucles una y otra vez, pasando tal vez 1, 2, 3 meses de ay, qué bonito es todo, para luego terminar pasando 1, 2, 3 años de pura maldad y enfermedad mental de discusiones en bucle. ¿Para qué? En fin, estáis locos. Y no os juzgo, porque yo también lo estuve en su día. Pero bueno, que me voy del punto. Una cosa que he aprendido de verdad con los años es que no puedes confiar en nada de lo que te diga una persona con la que estás hasta que dejas a esa persona. Es precisamente cuando esa persona no puede ganar absolutamente nada de ti, cuando realmente comprendes la clase de personaje con la que estabas saliendo. No será este el primero ni la última vez que probablemente habrás vivido a un exnovio o una exnovia que mientras estabais juntos te decía lo mucho que te amaba y lo mucho que te quería y bla bla, puras tonterías, y que de repente cuando terminó la relación se puso bien a acosarte, a hablar mierda de ti, a denunciarte falsamente, a filtrar fotos tuyas desnuda, a hablar mierda de ti a tus amigos, a tus familiares, a intentar joderte en el trabajo, a robarte dinero, a romper tus cosas con las que se quedó y un largo etc. Porque al final del día lo único que estaba haciendo esa persona contigo mientras estaba contigo era fingir empatía, fingir que te quería, únicamente porque eso significaba un mayor proceso de supervivencia para esa persona, una mayor probabilidad de esa persona poder reproducirse y continuar con su genética enferma, esa misma genética que esa misma persona heredó de sus padres, la falsa empatía, el mentirte en bucle constantemente y así continuar proliferando su genética malvada a la siguiente generación. Y es que el ser humano se ha vuelto un experto en ser un lobo disfrazado de oveja. Todo el mundo finge ser muy bonito para las situaciones que le convienen, pero cuando ya no tienen nada que ganar al respecto, ya no tienen ni forma de reproducirse contigo ni tampoco forma de obtener nada positivo de ti, entonces empiezan a intentar hundirte y mostrar su verdadero ser. Por eso os digo, si habéis tenido una expareja, un exnovio o exnovia que habéis incluso terminado mal o incluso peleados y no haya hecho ninguna acción en tu contra, de verdad te lo digo, valora a esa persona, porque es altamente probable que esa persona haya demostrado ser mucho mejor que el 99% del resto del planeta, especialmente si esa persona ganaba algo jodiéndote a ti. Tal vez no hayas funcionado como pareja, pero por lo menos puedes estar tranquilo en tu cabeza sabiendo que esa persona no es la típica persona malvada de la cual está llena este mundo. Y lo mismo ocurre exactamente igual con las amistades. Las amistades son muy buenas y muy sonrientes en las buenas, pero luego cuando la cosa va mal y algo te pasa, algo malo o incluso una pérdida de reputación pública por la razón que sea, en esos momentos es donde se ven las verdaderas amistades. Y algunos de estos casos los hemos podido ver públicamente incluso. Por ejemplo, todos recordaréis, cosa de unos 2 años y pico, Juan Guarnizo fingía ser el mejor amigo amiguísimo de Auronplay. De repente, de la noche a la mañana se convirtieron en los mejores amigos habidos y por haber. Y lo mismo con el otro falso de Karchev, otro tipo extremadamente falso que de repente era amiguísimo de Auronplay, que amigo del alma que somos. Hasta que de repente durante una cierta época a Auronplay le vinieron un montón de funas ultra fuertes encima, las cuales yo le defendí en su día. Te recomiendo ver los vídeos al respecto. Y estos que antes decían ser sus mejores amiguísimos y se hacen un montón de fotos, se leen por todos sitios. Yo lo que
lo que haga falta, voy con él hasta el final. De repente no solo le dejaron de lado, sino que encima se distanciaron públicamente de él cuando les convino, para que luego cuando la funa de Auron no fue a ningún sitio, en una buena parte gracias a mí, porque por una vez cada 1000 años mi opinión se volvió extremadamente popular y cambió bastante la visión pública al respecto de lo que estaba pasando con Auron en ese momento, de repente estos personajes con el tiempo empezaron a decir: ay no, yo sí que estuve a favor de él, yo sí. 2 meses para pensar y estamos bien. La verdad es que simplemente tuvimos que aclarar cositas. Pero si a Auron le hubiese caído la funa entera y de verdad hubiesen destruido por completo su carrera y jamás se hubiese recuperado públicamente de esta difamación tan bestia que le estaban haciendo encima, podéis tener por seguro que estos personajes jamás hubiesen intentado volverse a juntar con él públicamente, porque él ya no era bien visto. Esto es un caso público que conocemos a nivel streamers y personajes famosos y conocidos, pero hay muchísimos más ejemplos públicos que han existido a lo largo del tiempo. Pero no hace falta que busquemos ejemplos públicos de personajes famosos. Veamos tú mismo. Estoy seguro de que tú mismo has experimentado algún momento en el que tal vez algo estaba pasando en tu vida, que eras por alguna razón más popular o más querido, estabas ganando más dinero o lo que fuera, y que de repente durante una cierta época tal vez ganaras menos dinero, te fuera un poquito peor, o tal vez te ocurriese algo que por alguna razón estuvieras en una situación un poco más mala que en otro momento. Y en ese momento habrás visto como todos tus supuestos amigos empezaron a darte la espalda o a ignorarte porque ya no les servías para su propósito, o incluso que simplemente algo estuvieras haciendo con tu vida en el que de pronto pasaras de tener menos a tener más, o tuvieras un glow up, pasaras de ser el patito feo a que de repente empezarás a ser mucho más atractivo o atractiva, y los y las que antes decían ser tus amigos o amigas de pronto comienzan a comportarse de forma extraña contigo, como con envidias, empiezan a inventarse cosas de ti, a hablar mal de ti a otras personas a tus espaldas, y te terminas enterando por terceras personas de que tus supuestos amigos o incluso familiares están hablando mierda de ti a tus espaldas. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento esas personas comprendieron que tú pasaste de ser alguien de quien se pudieran beneficiar a alguien que era una competencia para su supervivencia. Y es que el ser humano no es más que una constante competencia por ver quién consigue distribuir más su genética. De verdad, biológicamente somos seres extremadamente simples. Nuestra única función biológica de forma individual es la supervivencia, y nuestra supervivencia solo tiene un único propósito, y es reproducirnos. No vivimos para otra cosa. El único sentido biológico de nuestra vida es la reproducción. Entonces, incluso con personas que tal vez no quieren tener hijos, con personas que tal vez ni siquiera le gustan las personas del género opuesto y jamás en la vida van a poder reproducirse porque nunca van a querer mantener relaciones con alguien del género opuesto, o incluso personas estériles que tampoco tiene sentido porque nunca van a poder dar a luz ni reproducirse con alguien del género opuesto, de todas maneras sus instintos y sus formas de ser siempre van a ir enfocados a eso, a la reproducción. Todos nuestros comportamientos sociales no salen nada más que de la competencia por sobrevivir para reproducirse. ¿Por qué la gente envidia a aquel que es más rico o más guapo? Lo hacen porque sienten que esa persona tiene más capacidad de sobrevivir que ellos mismos. Hace 200.000 años esto se traducía en aquel primate que tuviera más manzanas en su cesta. Tiene más comida que yo, eso significa que va a sobrevivir más que yo, y eso significa que va a poder reproducirse más que yo. Con lo cual le envidio y le quiero destruir, porque su destrucción significa que mi supervivencia es más alta. Si este primate muere, eso significa que yo me voy a poder comer sus manzanas, y más manzanas para mí significa más probabilidad de yo sobrevivir. Esto a día de hoy no tiene ningún tipo de sentido, porque tú, aunque no tengas a lo mejor millones de dólares en el banco, eso no significa que vayas a morirte de hambre. Es imposible que te mueras de hambre, de hecho. Incluso aunque estés en estado de total homeless, que no tengas casa, trabajo, no tengas nada en la vida, hay un montón de comedores y albergues sociales que te dan de comer gratis. Es más, hasta mucha gente de la calle, incluso aquellos egoístas, si les pides una barra de pan, probablemente te la den. Dinero no, porque saben que te lo vas a gastar en drogas. Pero lo que les reporta a la mayoría de personas, incluso aunque sean brutalmente egoístas, el simplemente darte una barra de pan que les cuesta unos pocos céntimos, para su ego y el sentirse bien, vale muchísimo la pena alimentarte durante 2 segundos. Esto me lleva, por cierto, a pensar en todos esos tiktokers que se dedican a hacer un millón de vídeos acerca de cómo le cambien la vida a un homeless, que al final del día no deja de ser eso, una forma de fingir esa empatía, pero a niveles bestias, que ya hacen más que los que no hacen nada. Pero bueno, no neguemos tampoco lo evidente. ¿Qué es lo que puedes hacer tú exactamente dentro de esta posición? ¿Deberías dejar de tener amigos? ¿Deberías dejar de relacionarte con la gente? Mi respuesta es que no puedes. Simplemente estando hechos como estamos hechos, hasta que no lleguen los robots por IA y te puedas relacionar únicamente con robots sin instintos humanos, no te queda otra que relacionarte con otros humanos, quieras o no quieras. Porque el irte a las montañas, tratar de vivir como un ermitaño en un sitio autosostenible, prácticamente imposible. Además de que ya necesitas un montón de dinero para poder hacer eso. No es tan fácil como irte de repente a una montaña y decir, voy a cultivar cualquier cosa. No puedes, por desgracia. Si no puedes evitarlo, ¿qué puedes hacer al respecto? La verdad, muy poquito. Pero te voy a explicar
explicar un pequeño truco mental que tal vez te ayude en la próxima vez que te ocurra que alguien te traicione y te vea la cara de estúpido. Y mi respuesta es: espera lo peor de absolutamente todo el mundo. No te fíes y no confíes en absolutamente nadie. E incluso aunque ames a tu novio, ames a tu novia, ames a tus amigos y yo qué sé, ten en cuenta que cualquier día, el día menos esperado, tu novio actual o tu novia actual es muy probable que haga lo mismo que te hizo tu ex. Tu amigo actual es muy probable que te haga lo mismo que aquella persona que te traicionó. O incluso lo haga tu propia familia, gente que crees que son maravillosos y que los quieres con toda tu alma y qué sé yo. Dales el suficiente motivo para traicionarte y lo harán. Pero si tú ya te esperas cualquier cosa de cualquier persona, el día que eso suceda, por lo menos no te pillará de sorpresa. El día que te traicionen, por lo menos no estarás en shock y por lo menos podrás reaccionar en consecuencia. Si me permites darte otro consejo extra, es nunca le des nada a nadie con lo que puedan de verdad joderte. Porque si le das a alguien el arma con el que te pueden acuchillar, tiene que ocurrir un maldito milagro para que no lo hagan. Probabilidades de que lo usen en tu contra son superiores al 90%. Así que un gran consejo que te puedo dar es: recuerda que al final del día estás solo. La gente tal vez te acompañará brevemente durante algún tiempo en tu vida, pero al final de todo estás solo. Eres tú y luego está el mundo, nadie más. Y esto me lleva a mi siguiente parte de mi filosofía, que es el estoicismo. Y es justamente lo que me ha llevado a mí a poder sobrellevar situaciones atroces en las que han intentado acabar con mi vida, precisamente estas mismas personas que probablemente a ti también te traicionaron en algún momento. A mí me han intentado meter en la cárcel con denuncias falsas, me han intentado hacer un montón de daño, difamarme, borrarme mi trabajo y un larguísimo etcétera. A pesar de todo lo que han intentado, no solo es que no lo hayan conseguido, no solo es que encima yo haya conseguido condenar a muchos de estos criminales a cárcel, como por ejemplo la delincuente de mi ex, sino que encima no han conseguido siquiera romperme ni siquiera un poquito emocionalmente. Y todo esto gracias a mi filosofía de vida. Un montón de secretos que te cuento de forma gratuita en mi libro de autoayuda que puedes leer totalmente gratis. No cobro nada porque lo leas, solo la publicidad que sale al lado. Te recomiendo muchísimo leerlo dentro de mi aplicación de Rixi. Lo puedes descargar ya para iPhone y para Android. Te dejo un enlace en la descripción y también en el comentario fijado, que se llama Muerde o Muere, y puedes leer también otros 2 libros completos que tengo publicados dentro de mi perfil de Rixi, una aplicación que creé yo solito entero, en la que como escritor puedes monetizar tus libros desde el día 1 y como lector puedes leer miles de libros gratuitos dentro de la aplicación. Sin más, si queréis que haga un vídeo acerca de cómo hacer y cómo ejecutar el estoicismo, dejadme saber en los comentarios. No olvides que solo las personas inteligentes pueden estar suscritas, todos los demás son estúpidos. Y así, como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.